Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema neoclasismo español. Bueno, chicos, espero que estén en perfectas condiciones, siempre tratando de alegrarse el día. Uno puede ser haciendo ejercicios también, es una forma de desestresarse, haciendo ejercicios. Ustedes que están todavía en la flor de la vida, pueden hacer ejercicios, jugar, correr, qué sé yo, son tantas cosas que pueden hacer en la misma casa, no es necesario salir. Aunque si tienen espacio, también pueden salir con cuidado siempre, ¿no? Siempre con mucho cuidado y alejar y tener esa distancia social, porque no se sabe quién está realmente mal o infectado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer neoclasismo español. Antes de seguir, vamos a recordar qué es neo, que significa nuevo, eso significa neo, nuevo. Y clasicismo viene de clásico, es decir, cuando hablamos nosotros de clasicismo, hacemos referencia a, al mundo clásico, a las ideas del pensamiento clásico. En este caso, en nuestro caso sería del mundo occidental, sería, porque el mundo oriental es lo que es Asia, un poco de el Medio Oriente, todo eso es el pensamiento oriental que es diferente. Ahora no es tan diferente, ahora ya hay un poquito que hay como esta globalización, hay esa fusión de culturas, pero no mucha. Por ejemplo, nosotros todavía no se estudia literatura hindú o no sabemos mucho de esa literatura o de esa filosofía o de esa forma de pensar. Por eso se divide así en el occidente. Y eso sucede gracias a la cultura grecolatina y sobre todo a la Grecia, la griega. De ahí sale tenemos todos esos pensamientos, la forma de escribir. Recuerden que el año pasado hemos leído Edipo Rey. Edipo Rey es de la cultura griega y de ahí ha nacido más. Hemos visto a Sófocles, hemos visto también a otros escritores, aunque no filósofos, porque todavía ustedes no llevan filosofía, pero de esos filósofos han habido unas formas de pensar, a Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrito, Zenón, Tales, Parménides, infinidad de filósofos, arquitectos, eh, toda esa cultura hemos nosotros traído, por eso se llama clasicismo. Y cuando hablamos neoclasicismo, ya se había roto una parte, ya se había dejado de parte esa forma de pensar el clasicismo. Y, y con el tiempo se está dejando de la... Pero ¿qué sucede? Ya poniéndonos en contexto de literatura de nuestro tema, ya en estos tiempos empieza a traerse otra vez esa cultura. Ya estamos hablando de 1600, en el siglo XVII. Desde el siglo anterior todavía, el siglo XVI, XVII, ya se estaba empezando a hablar sobre esa cultura, hasta el XVIII y más, ¿no? Empezó a traerse esa cultura de nuevo a los clásicos, pero de una nueva forma. Se traía, pero se escribe de diferente forma, ya con unas características propias. ¿Por qué? Porque no se puede escribir lo mismo que sucedió en Grecia en esos tiempos, porque no se vive, bueno, ya pasó. Por eso es que en los tiempos actuales, en sus tiempos en todo caso, del siglo XVII, siglo XVI, XVII, por ejemplo, ahí ya se empieza a tener una nueva forma de pensar, por eso se llama neoclasismo. Y de España, pues, ¿no? Porque cada uno agarra en diferente época, de Francia, Italia, principalmente ellos agarran de diferente forma este neoclasismo. Muy bien, entonces vamos a ir en contexto. Tenemos a Felipe, el rey Felipe V, 1683-1746. Primer rey de España, de la casa de Borbón. Ojo, primer rey de España, pero de la casa de Borbón. ¿Eso qué significa cuando dicen casa de Borbón? Eh, Familia, pues, la familia Borbón. Es decir, es lo que quiere decir, familia. Así como ustedes tienen su apellido, lo mismo. Así empiezan a salir. Recuerden que todavía no había apellidos. Ojo, no tenía apellidos.
La casa Borbón, así algo así como un castillo. Por ejemplo, en los castillos estaba el señor feudal. Vamos a hacer para que les ayude. El señor feudal se llamaba Rodrigo y no había apellidos todavía, lo estoy poniendo en contexto. No había apellidos, entonces estaba el señor Rodrigo y su castillo. El señor feudal era él y tenía todos sus súbditos. Y fuera del castillo también habían aldeitas, villanos, las villas también, los villanos por eso. Yo, los aldeanos, los campesinos, todos ellos. ¿Y qué sucede? Entre ellos también había panaderos, herreros, qué sé yo. Pero este señor, por ejemplo, supongamos, se llamaba José, vamos a ponerle, José. José se iba a otro castillo a vender sus productos, qué sé yo, se va a otro castillo. Y era un panadero, pongámosle. Y ahí encuentra a otro panadero y también se llama José. Pero ese castillo está el señor feudal, el dueño del castillo se llama Domingo. Se van los dos José, están vendiendo sus productos, pero de repente uno pregunta, ¿ha visto al, a a don José el panadero? Y dicen, pero ¿cuál de los dos? Hay una confusión, ¿cuál de los dos? ¿El de la casa de Rodrigo o el de la casa de Domingo? Lo mismo sucede con esto, ¿ya? Claro, esto es ya diferente porque es de la nobleza. Y justamente de ahí nace también los apellidos. Esto es gracias a a los, ¿cómo se llama estos? A los árabes, a los moros. Porque ellos, para ya identificar, eso estamos hablando de 1400, más antes todavía que todo, de estos años, pero de ahí ya empezó a tener esa costumbre, que a los nombres, por ejemplo, de Rodrigo, se le ponía, si pertenecía a esa casa, se le aumentaba el es, que significa hijo de. Entonces, si es de Rodrigo, se ponía Rodríguez. Entonces, hijo de Rodrigo. Lo mismo sucedía con Domingo, hijo de Domingo. Ahora, si es que no era hijo, qué sé yo, no pertenecía, simplemente si era herrero, eh, José Herrera o José Herrero, qué sé yo, y demás. Así empiezan a empezar para diferenciarse de otras personas, y porque las ciudades crecían, empezaban a diferenciarse, y por eso es que aparecieron los apellidos también. Por ejemplo, en Rusia solamente se lleva un apellido, el de la mujer pierde. A diferencia en Latinoamérica, se tiene los dos apellidos, tanto de mamá y de papá. ¿En cuenta? Muy bien, entonces estamos viendo la casa de Borbón, de Borbón, nieto del monarca francés. Mira, dice por eso, nieto del monarca francés. Esta de Casa de Borbón aún todavía se puede escuchar cuando hay a veces traslado del reinado o del príncipe en España, en Inglaterra. Francia ya no tiene, pues Francia ya no tiene rey porque en la Revolución Francesa de 1789 es donde caen los reyes y ahí pierden el poder. Es un nuevo sistema económico, el capitalista, lo que estamos viendo ahora. En ese entonces estamos hablando del siglo XVII y XVIII, por ejemplo, acá, XVIII, ahí ya todavía se está viviendo los monarcas, el sistema feudal. Pero vamos a ir, eso se hace en historia, ustedes van a hacer. Entonces, nieto del monarca francés Luis XIV, el rey Sol, así era llamado este rey. Y segundo hijo del gran Delfín, heredero del trono francés, su hijo. O sea, el rey Felipe, su abuelo era Luis XIV y su hijo Luis, que todavía no le habían puesto el número. Por eso les ponían número, porque no tenían apellido, pero sí tenían el número. Y de Mariana Cristina de Baviera. Baviera, ella es también de la nobleza que pertenecía que era de la que ahora se conoce como Alemania, pero ese entonces era Prusia.
Prusia-Hungría. Fue llamado al trono de España en 1700 por testamento de Carlos II, rey de España, y el último rey de la dinastía. Ahí también. Fue llamado al trono de España en 1700 por el testamento de Carlos II. Es otro. Carlos es otro también noble, en ese entonces rey de España, que llama a Felipe V para que sea su descendiente en el trono. Rey de España y último rey de la dinastía Hamburgo. O sea, Carlos II no tenía descendientes y era de la casa Habsburgo. Y este de acá, Felipe V, de la casa Borbón. ¿Se dan cuenta? Se han trasladado nomás de poder a otro poder, de casa en casa, algo así. La sustitución en el trono de España de la dinastía de Habsburgo por la Casa de los Borbones fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras. Claro, si Carlos II era de la Casa de Habsburgo y algo nacional, o sea, quería su tierra y hacía que en su misma tierra se cultiven sus costumbres. Pero si entra un extranjero de alguna forma, extranjero en ese entonces todavía no se miraba tanto esa situación de extranjería, pero entra otro que no es de la misma casa, y en este caso sería los Borbones, tiene que entrar con esa cultura más que conocen los Borbones, de los franceses y un poco de los alemanes. Entonces, fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras. Los artistas llamados para trabajar en los palacios reales, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, el francés, como les decía, e italianos principalmente, e italianos. Bueno, acá no lo han traído a los alemanes. Baviera está al límite en la actualidad con Italia, por eso que también traen seguramente por eso los italianos. Trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés y barroco clasicista italiano. ¿Se dan cuenta esa combinación? Traen ellos. O sea, el neoclasismo ya estaba en Francia, ya estaba en Italia. Ya cuando traen acá a España, traen uno nuevo. Por eso se llama neoclasismo. Mientras los artistas españoles estaban inmersos en el barroco nacional, que pervivirá aún hasta el fines del siglo. El barroco, ya les había explicado que viene de la palabra de portugués, que es una perla deforme. Es una piedra preciosa, bien bonita, pero no es una esfera uniforme, una esfera misma, sino tiene huecos, pero no por eso es fea, sino es bonita. Imagínense ver una esfera de vidrio, que adentro tenga, no sé, algún dibujo adentro. De repente comparan con otra, pero que tenga un orificio, qué sé yo, algo así como un hueco, pero que siga teniendo esa forma bien ondulada, bien bonita. Sigue siendo todavía bonito, por eso es que esa belleza agarra y le dicen barroco. Es una forma, es un estilo. Ahora vamos a entrar entonces lo que es neoclasismo. Fue una expresión artística que se opuso a la exageración del barroco, volviendo a las formas clásicas e imitando los modelos franceses. Características, a eso vamos a ver, imitación de modelos clásicos. Ya les había dicho, estamos hablando de literatura. Lo que yo les he explicado sobre el barroco en la piedra es para que se tengan una idea. En el neoclasismo, en literatura, vamos a ver cómo se manifiesta el neoclasismo o el barroco. En este caso va a ser el neoclasismo. ¿Listo? Entonces, como se está utilizando los clásicos, tiene que haber un modelo, en este caso los clásicos. Influencia de Molière, máximo comediante francés. O sea, era un clásico porque ha agarrado los clásicos, pero como solamente han imitado, han hecho una influencia de él, y era además francés. Moralizante, la razón por esencia, la emoción. Entonces, en sus escritos se ve más en temas envueltos con la razón. Uso de galicismos. Cuando decimos galicismos, hace referencia a la lengua de los galos, es decir, de los franceses. Había una aldea, una raza llamada los galos.
y es de ellos los que van a utilizar esas palabras, al igual que nosotros en nuestros escritos, o como José María Arguedas, ya para que sea más sencillo, utiliza, él habla en castellano, escribe en castellano, pero agarra algunas palabras del quechua, ¿no es cierto? Lo mismo. Por eso se llama indigenismo esa corriente literaria en el que está José María Arguedas. Lo mismo ocurre con esto. Esas son sus características del neoclasismo. Agarran los clásicos, agarran a Molière como representante, se habla de la moral, de la razón, y con palabras de los galos. Entonces, digamos, reglas neoclásicas. Aunque el ambiente popular seguía fiel al estilo barroco del siglo XVII y aplaudían las mayores extravagancias con tal que respondieran al gusto tradicional, las mayorías selectas sentían un verdadero cansancio ante el arte ya totalmente agotado. Es decir, se seguía utilizando lo mismo, cosa que no debía ser. Totalmente agotado, y adoptaron complacidas como un modelo el clasicismo francés. Ya era mucho estaba utilizando lo antiguo. En todo caso, lo que se estaba dando antes que venga el neoclasismo. Por eso dije, no, vamos a agarrar lo que nos trae el clasicismo francés. Entonces dice, más comedido y sereno que el agitado barroco español. Por eso ya tanto estaba utilizado el barroco que ya no querían algo más, y empiezan a agarrar el clasicismo francés. Así, frente al audaz individualismo del siglo XVII español, se busca ahora establecer unas normas que den un sentido de unidad. Estas reglas, basadas en Aristóteles y Horacio, obligan a lo siguiente: dar a la obra un alcance universal y un aire de verosimilitud, o sea, de verdad. Separar en una misma obra lo cómico de lo trágico, el verso de la prosa. Dice, separar en una misma obra lo cómico de lo trágico, del verso a la prosa. Hay una separación ahora. Lo elevado de lo familiar, mantener la separación de los géneros y la unidad de estilo. Ya empiezan a haber unas formas diferentes, yo no hablar, por ejemplo, solo hacer una combinación con lo épico, perdón, con lo lírico y lo dramático, sino separar. A eso hace referencia. Dar a la obra de arte una finalidad moral o educativa. Lo que se escribe tiene que tener por finalidad hacer que el lector sea moral, sea ético en su comportamiento. O si no, lo eduque en realidad también. Una forma en las escrituras de enseñar, por ejemplo, en Esopo, enseña algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no ser envidioso, lo mismo acá. Y de paso está educando, ¿no? Siendo las fábulas, ahí está justamente, por eso le estaba citando a Esopo. Esopo ayuda bastante, educa con sus escritos, y ellos han agarrado de alguna forma esos clásicos, pero han cambiado a su estilo en España. Por eso se llama neoclasismo. Por esta razón, un género importantísimo. Pintura neoclásica. Esta es una pintura neoclásica. Es una representación de la... ¿Por qué neoclásica? Miren, agarran los clásicos en la pintura, hacían todo esto. Acá tenemos, por ejemplo, esta bóveda, las columnas, y todo era solamente individual las pinturas. En cambio acá, agarran las personas, sus fisonomías, cómo se podía representar el cuerpo humano, pero ya en masa, harto y acá. Por ejemplo, eso es por eso el neoclásico. A diferencia del clásico, es una sola persona, es individual y se mira bien. Por ejemplo, tenemos a Miguel Ángelo, no sé si habrán visto la pintura esta de la creación de Adán y Eva, donde está ahí Dios
Está dando el dedo a Adán, la creación de Adán. ¿Se dan cuenta? En cambio, acá es hartos, bastantes, ¿no? Y más todavía, pero no queremos analizar porque para no perder el tiempo. Representantes, vamos a ver. Teatro. Leandro Fernández de Moratín. Obras. El sí de las niñas. La comedia nueva o el café. Ensayo. Fray Benito Jerónimo Feijó. Obras. Teatro crítico universal. Cartas eruditas y curiosas. Fábulas. Félix María Samaniego. Obra Fábulas morales. Tomás de Iriarte. Obra Fábulas literarias. Vamos entonces a leer lo que nos habla Tomás de Iriarte. El burro flautista. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un gazal se dejó olvidada por casualidad. A ver, hay que tener en cuenta, si están tomando en cuenta cómo es lo que lo estoy leyendo. Se lee en verso, no sin que tenga coma. Parece que no, parece que tiene coma, pero se tiene que hacer una pausa. Una pausa. ¿Por qué? Para resaltar, si es que hay, por ejemplo, esa musicalidad o esa rima. Por eso es que se debe hacer esa pequeña pausa, que pareciera una coma. Cuando hay una coma, por ejemplo, acá, ahí se tiene que hacer una pausa de todas maneras. Por eso, por eso de la forma que lo estoy leyendo, para que haya esa musicalidad no momento de leer, ¿ya? Una flauta en ellos halló, de un zagal, se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, qué bien sé tocar. ¿Y dirán que es mala la música asnal? Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien, ahí está lo que nos escribió Iriarte, ¿no? Está bonito. Nos está hablando que algunos siendo tontos, eh, porque le sale algún sonido, piensan saber tocar. Por eso al último, sin regla de arte, borricos, hay que una vez aciertan por casualidad. Todo es casualidad, por eso está resaltando la casualidad. No por eso también saben tocar. Es lo que nos quiere dar a entender. Félix María de Samaniego, la gallina de los huevos de oro. Esta sí la conocen, es muy bonita esta fábula. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al día cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento, que quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuán hay que, teniéndolo bastante, enriquecerse, quieren al instante, abrazando proyectos, a veces de tan rápidos efectos, que solo en pocos meses, cuán se contemplan ya marqueses, contando sus millones, se vieron en las calles sin calzones? Muy bien. Acá no está hablando, ¿no? La avaricia hace que se pierda la riqueza por tenerlo todo. A veces apuestan por algo y se pierde y no tienen nada. Y no obtienen nada. Vamos a ver. Eso está en verso, ¿no es cierto? Pero
Tal vez ustedes lo hayan leído en prosa, que es bonita también. Vamos a ver, dice acá, siguiente, Leandro Fernández de Moratín, Madrid, 1760, y muere y muere en París, 1828. Poeta y dramaturgo español, intentó introducir en España los moldes del teatro neoclásico francés, es decir, las tres unidades de drama, clásico, tiempo, lugar y acción, y la finalidad moralizante. Su primera comedia fue El viejo y la niña, 1790, que pasó sin pena ni gloria, aunque el reconocimiento le llegaría tan solo 2 años más tarde en La Comedia Nueva o El Café. De los primeros años del siglo XIX datan sus mejores comedias, escritas en un perfecto dominio del castellano, y en las que critica las costumbres de la época y la hipocresía social. El varón, la mojigata y el sí de las niñas. Esta última, considerada su mejor obra y el mejor logro español dentro de la corriente de comedia de salón de Siochesca, que arranca de Molière y culmina en Goldoni. La muerte le sorprendió en París, donde había estado radicando. Vamos a leer un poco, un pequeño argumento. El sí de las niñas. En una posada de Alcalá de Henares están el viejo don Diego y doña Irene, de regreso a Guadalajara, a donde han ido a buscar a doña Francisca, la cual se está educando ahí en un convento y ha sido pedida en matrimonio por don Diego. Al comenzar la acción, don Diego habla con su criado, dejando traslucir que va a haber boda pronto y que será él, acá le falta tilde, ya está mal, acá le falta tilde, y que será él quien se case con una jovencita de 16 años. Llega doña Irene y su hija y se entrevista con don Diego. Doña Irene amonesta a su hija por la frialdad que manifiesta a don Diego. Don Diego pregunta a la muchacha si está de acuerdo y la madre interviene para apartar sospechas, pero el caballero la hace callar. Paquita, Francisca, está atormentada. Francisca, por obediencia a su madre, no recoge esta generosa invitación a la sinceridad. No dice que sí, tampoco niega. Doña Irene contesta por ella. Don Félix va en busca de Paquita, se entrevista con ella y le promete que no permitirá la mentada boda. Muy bien. Ahí tenemos una representación teatral del sí de las niñas. Carlos viene dispuesto a impedir la boda, pero este da con la sorpresa de que don Diego es su tío. A raíz de esto, Carlos indica su retorno al regimiento. Paquita se queda desconsolada al saber que su amado se ha ido sin anunciarle siquiera la marcha. De madrugada, don Carlos le arroja un mensaje escrito a Paquita, el cual será recogido por don Diego. Este finalmente comprueba el amor de Paquita y su sobrino, y opta racionalmente por ceder su lugar a Carlos. La obra concluye con la bendición de don Diego para la unión de los jóvenes amantes. Muy bien, vamos a ver entonces sus características de la obra. Género dramático, como bien han visto, esa situación de la niña que no puede, niña todavía porque estamos hablando de 16 años, no puede ir en contra de lo que quiere hacer su madre por la avaricia también. Eso en Molière se ve también, esa parte de la avaricia. Y la situación de don Diego, por ejemplo, de ser moral. Dicen, si ellos se quieren, entonces que ellos se casen. Acepta ese amor que tiene con su sobrino.
Especie comedia. Claro, no se nota acá en el resumen, pero hay una parte donde, la, donde se puede notar esa situación de que la señora esta, quiere hacer casar a Paquita, eh, mm, no trata de no querer y querer. O sea, no es comedia, no es la comedia que nosotros conocemos de que nos hace reír. Ojo, hay que tener cuidado, es diferente esta, es una comedia diferente. Ahora se habla de comedia para nosotros y es sinónimo de risa, ¿no? De reírnos, pero en esos tiempos no era de esa forma. ¿Ya? Actos 3. Ambiente, una posada en Alcalá de Henares. Personajes, Paquita, Doña Francisca, jovencita de 16 años. Doña Irene, madre de Doña Francisca, perdón, Irene, me estoy equivocando, es la que quería hacer casar a Paquita, que es Doña Francisca, ¿no? Don Diego, pretendiente cincuentón, 50 años, se quería casar con alguien de 16 años. Don Carlos, Don Félix, ¿no? Sobrino de Don Diego. Rita, criada de Doña Irene. Simón, criada de Don Diego. Estamos hablando de criada porque estamos todavía en el sistema feudal, hay que tener presente, antes de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa es donde cambia ya las formas de pensar, porque ahí hay derechos. Él por primera vez se funda o se hace la Constitución de Derechos del Ciudadano, que de ahí se va a desarrollar en derechos humanos. ¿Ya? Simón, criado de Don Diego. Calamocha, criado de Don Carlos. Muy bien, chicos, hasta ahí sobre, sobre, sobre este tema. Como ya saben, para las actividades, esto va a estar en el formulario. Primero tienen que resolver y en imagen tienen que descargar. Yo voy a poner para que ustedes descarguen en imagen. De igual forma esto también en imagen. Ya se van a dar ustedes cuenta que van a estar, les digo desde ahora, esto va a estar en imagen también, no lo voy a poner para que pongan. Ustedes primero tienen que resolver, después descargan en imagen. De la misma forma también esto, ya, esto más bien sí lo voy a poner en pregunta, ¿listo? Ya, y ya saben cómo resolver el formulario. Eso es todo, chicos, cuídense, chao, chao.